primer partido lo ganamos, que es importante. Y este segundo partido sabemos que jugamos con un rival que seguramente que estará ahí arriba. Seguramente por plantilla, por cómo juegan, por la disputa. Y han sido 20 minutos mejores que nosotros, han sabido estar, han sabido aprovechar sus ocasiones. Y es verdad que con ese 1-0, 2-0 nosotros hemos tenido cierta intranquilidad. Nos falta, pues, típico de la edad, esa madurez que verdaderamente este equipo, si es capaz de soltarse, que se va a soltar tarde o temprano, pues llegará a ser un equipo competitivo, un equipo difícil de ganar. Sabíamos que era muy difícil. La charla previa al partido, habíamos tratado el partido al igual que el Cádiz, porque una plantilla parecía. Esta no es nuestra competición, lo que sí que es verdad que nosotros salimos a ganar cada partido que jugamos. Y después, pues bueno, las sensaciones del equipo han sido buenas dentro de lo que cabe, con ese 0-2 en tu propia casa, con tu público, y por intensidad, ganas y querer hacer las cosas bien, no ha faltado, que es lo más importante dentro de un equipo. Yo creo que la diferencia, como dije anteriormente, ha sido que había un equipo que ha sido superior durante 20 minutos, que después ha sabido aguantar el partido, y que nosotros en algún momento hemos tenido alguna que otra ocasión, poca, pero de haber metido, pues cambia los partidos lo que hemos visto, ¿no? El partido que va perdiendo 2-0, mete un gol y te mete en el partido. Y hemos tenido algunas de esas, también es verdad que la ha tenido el Jaén, de poder haber metido algún gol más, ¿no? Pero en líneas generales estoy contento porque después de un 0-2 jugar ante tu afición y tener cierta madurez, que en el segundo tiempo el equipo más o menos ha tenido un poco las ideas claras y ha querido.